Mientras espero que ponga mi diapositiva, quiero decir que puse muchos ICL y la única vez que he visto a un paciente que hacía taekwondo y que le pegaron muchas veces en la cabeza, efectivamente son muy estables porque no tuvo ningún problema después de muchos años. Estamos hablando de la biometría después de la cirugía refractiva. ¿Por qué es un tema importante? Es porque una vez que ha pasado por cirugía refractiva, no tiene buenas mediciones de la potencia de la córnea o de la profundidad de la cámara anterior. Aquí podemos utilizar esto para predecir la biometría de ojo, así podemos utilizar algunas ecuaciones que le van a ayudar a predecir dónde se va a encontrar el lente. Si uno no le pone atención a la historial médico de cirugías refractivas, va a sobreestimar el poder de la córnea, va a subestimar el poder del lente y su paciente va a tener un resultado hipermetrópico. Los pacientes tienen altas expectativas. Quizás no se dan cuenta que la cirugía de catarata es diferente que el láser. Incluso si en el trasfondo de la cirugía refractiva las capacidades de la cirugía significa que es mucho mejor que el láser, hay que sentarle y explicarle todos los resultados que puede recibir con esta cirugía. Quizás no les pueda prometer a algunas personas que sean independientes de poder usar lentes. El tratamiento con láser no siempre es posible porque si es que sale mal no se puede corregir. Existe mucha variabilidad en los resultados y predictibilidad también. Aquí estamos hablando del porcentaje de los pacientes que vienen con uno o más diópteros. Con ultrasonido fueron 72,9, 86 y 79, y ahora con IOL Master es mucho menor, pero dependiendo del estudio, aproximadamente hay menos del 10% de los pacientes que van a tener esto. Ahora hablando un poco más de detalles sobre por qué la biometría es un problema. Los primeros topógrafos asumieron que había un paralelo entre las superficies posteriores y anteriores de la córnea. Si es que vemos acá en la imagen, estamos midiendo la curvatura de la córnea al ver los reflejos de esos 6 puntos blancos ahí en la imagen. Si no ha pasado por cirugía láser, entonces fantástico, no pueden no asumir eso. Pero luego de pasar por la cirugía de láser, la superficie delantera es mucho más plana, así que no puede asumir cuál es la curva de la parte anterior. Así los nuevos topógrafos miden las superficies anteriores de la córnea y también el grosor de la córnea utilizando escáneres o imágenes de Scheinfeld o el OCT. Entonces una vez que sabemos esta curva y este grosor, podemos tener una evaluación mucho más exacta de la curvatura de la córnea. Yo sé que ustedes saben que hay muchas fórmulas y no vamos a pasar por todas ellas. Hay una técnica históricas en donde se empezaron a utilizar ajustes para las cirugías anteriores por las que había pasado el paciente. Si es que sabemos los resultados del láser, se pueden calcular el poder de la córnea también y la curvatura. Hay cosas como la corrección de mediciones con Haigis L o Haigis Suite, como se llama, para 700. Y estas correcciones de mediciones, al igual que las otras técnicas que ya mencioné anteriormente, son para poder medir mucho más exactamente o para poder hacer un pronóstico de los resultados que se va a tener. Lo que se hace es que se toma una persona que ha tenido una corrección de láser de 5,38, que es también una corrección de 5,05 en la córnea, y se pasa por una pequeña fórmula aquí, y esto nos entrega el resultado, que es de biometría estándar, de 1,75 octores. Esto es muy interesante. Esto es por eso que el ajuste de Haigis L es porque Haigis se dio cuenta que había una relación entre el poder efectivo de la córnea y el radio que se medía después de la cirugía de láser. Y esta fórmula nos permitía ajustar el poder de la córnea efectivo y el real. Como dije, hay muchas fórmulas. No sugiero que se lleven la información de esta diapositiva, pero es para que vean que es mucha información
También es posible que no tengan acceso a las distintas fórmulas que a ciertos artículos dicen que sea mejor usar o no. Hay algunas fórmulas por las que tienen que pagar o tienen que pagar por distintos tipos. Quizás su máquina de biometría no tiene acceso a estas fórmulas. Entonces, ¿de qué me sirve considerar una fórmula que yo no puedo utilizar? Lo bueno es que hay una buena forma de poder acceder a esta información con este calculador de IOCL. No es necesario rellenar todos los campos de esto. Pero déjeme volver una diapositiva, por favor. Lo que le pides aquí es que si quiere ingresar el historial refractivo, aquí le puede poner las mediciones de un topógrafo o algo así. Aquí abajo le está pidiendo el cálculo de la potencia con la Pentacam. Acá abajo le está pidiendo las mediciones de la máquina biométrica. Y mientras más información ingrese, más respuestas va a tener. Acá estamos recibiendo resultados dependiendo de la información del historial médico, de la prueba con láseres. Acá solamente estamos ingresando mediciones de parte del sistema de biometría y también del historial médico. Acá estamos viendo el poder central de la córnea. Puede ser un poco difícil abordar esto porque te piden muchas mediciones, o a veces uno simplemente tiene algunos promedios, o uno va a depender de otros números que no son exactos, pero vamos a ver después que hay una manera fácil de evitar esto. Varias veces pongo esto en mi sistema de biometría para los cálculos que vamos a utilizar cuando tratamos con Pentacam. Una opción oculta de la Pentacam es la distribución de intensidad, y esto nos ayuda a ver cómo varía esto en la córnea. Y esta parte particular de acá les va a dar la información con el promedio de la intensidad central de la córnea. Esta parte de aquí. Y lo que me está pidiendo esta calculadora es este número de acá. Y encuentro que es bastante útil cuando no entiendo realmente cuáles son las respuestas que me están dando las otras fórmulas. Como dije, hay muchas fórmulas distintas, y Ferguson et al. Lo que concluyeron es que es confuso utilizar este sistema, no nos va a dar muchas respuestas, así que para poder utilizar esta calculadora en línea se necesita ingresar muchos números en una página web, y hay un riesgo de ingresarlas mal. Así que tomaron alrededor de 90 pacientes que tenían miopía y también otros con hipermetropía, que iban a pasar por operación láser, tomaron las distintas medidas y parámetros para poder comparar cuál es la respuesta que tomamos con una fórmula, y podemos tomar también las respuestas de todas las otras fórmulas, las otras 4 fórmulas, veamos un promedio entre todas y comparémoslos con esta otra biometría. Es bastante interesante que Barrett sea mucho mejor. Y aquí está el promedio en verde y Barrett en azul. Barrett en sí es mucho mejor que las otras 4 fórmulas juntas. Por eso estamos comparando esto, porque también Barrett siempre suele estar en una biometría, no necesitan ingresar nada aparte. Si es que tienen este sistema, ya está ahí. ¿Y qué pasa con la queratotomía radial? Cuando estamos utilizando la queratotomía radial, estamos asumiendo los cambios que van a haber en la topografía, porque es irregular. Estamos viendo ahí arriba la forma que tiene que ser bastante exacta, y también la superficie posterior es mucho más plana que la anterior. Aquí podemos ver la imagen, van a ver que no va a reflejar exactamente la intensidad que se muestra en la otra imagen. Acá tenemos una pequeña calculadora de la misma página de IACL. También le gusta pedir la misma información de Pentacam para ver el promedio de la intensidad de la córnea y los milímetros de grosor. Aquí revisamos la información de 50 pacientes para medir la potencia de la córnea con Pentacam. Hay que hablar también del rango de los resultados que conseguimos acá. Pentacam fue bastante más exacta en cuanto a los errores.
Pero si tomamos un promedio, o si tomamos el Atlas e intentamos hacer un promedio de todos estos resultados, vamos a encontrar que tenemos un rango mucho menor de resultados. Pero incluso con este tipo de ajustes, tenemos un gran rango de resultados que vamos a tener. Mi paciente no puede recordar qué tipo de tratamiento tuvieron. Esto parece una locura, pero vamos a encontrar personas que realmente no pueden recordar qué tipo de cirugía láser tuvieron. Y en especial después de los años hay gente que ni siquiera se acuerda de qué tipo de lente se le puso. Para poder utilizar esto con Barrett, necesitamos decir a la fórmula qué tipo de procedimiento tuvo el paciente. Así que simplemente decir que tuve una operación LASIK anteriormente no es suficiente, porque acá vemos la diferencia de los distintos tratamientos de hipermetropía. Si es que nos equivocamos al ingresar esta información, podemos ver la información miópica a la derecha y la hipermetrópica aquí a la izquierda. Si uno le ingresa esta información al biómetro, le va a dar el resultado incorrecto. Acá tenemos un estudio que intenta tratar con lo que estamos viendo. Considera la relación entre el grosor de la córnea central con la semiperiferal. Ayuda a medir el grosor de 6 milímetros al centro de la córnea y hace una relación entre ambas partes y lo ingresa en una fórmula. Una vez que recibimos esta pequeña respuesta de la fórmula, podemos confirmarla con esta pequeña tabla acá y poder ver cuántos tratamientos ha tenido el paciente, especialmente cuando tiene pequeños tratamientos donde quizás la córnea ha tenido una regresión y no puede considerar bien por qué tratamientos ha pasado. ¿Qué pasa en los casos reales? Le hay que advertirle al paciente que la predictibilidad es menor de lo normal, hay que documentarlo también. A veces son más miopes de lo que se considera. Hay que considerar los resultados TrueK de utilizar las mediciones de Barrett. Y también la podemos ingresar a la página web de ASCRS. Siempre converso un poco con las personas cuando hay un aumento en el riesgo del intercambio de IOL, o le vamos a poner un anillo de tensión para poder lidiar con esto, y le avisamos a los pacientes antes para que no queden sorprendidos después, porque es mucho más fácil ver a las personas en la primera semana y advertirles que advertirles después de 3 semanas. ¿Terminamos o no? Sí, este es un ejemplo del pasado. Cuando no estábamos usando las mediciones Barrett, estábamos usando el de Haigis. Pusimos una más de 21,0 y a un 0,41 para predecirlo. Y quizás para hacer eso en el futuro es necesario hacer lo mismo, pero hay que hablar esto con la relación con el paciente. Muchas gracias.